Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchad, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotó enseguida para no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se agotó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos, creciendo en los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose, dieron frutos. Unas produjeron 30, otras 70 y otras 100%. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. Cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaron sobre las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se le presenta en parábolas, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dice: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo entonces comprenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, viene Satanás y se le lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias los invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 70 y otros 100%. Palabra de Dios. Espíritu Santo, haz que la palabra penetre en nuestros corazones y dé fruto. En el Evangelio de hoy, San Marcos empieza otra sección. Vamos a empezar el capítulo número 4, con 5 parábolas que describen algunas de las características del reino que Jesús predica. Empecemos nuestra reflexión. El vocablo parábola previene de un término griego que literalmente significa colocar al lado de, con el propósito de hacer una comparación o presentar una ilustración, tal como lo usaba Jesús. Básicamente consistía en una historia humana que iluminaba o ilustraba una lección espiritual. Habiendo experimentado lo que es una parábola, debemos hacer una advertencia en cuanto a su interpretación. En una parábola no debemos buscar un significado de cada detallito, sino fijarnos en la idea principal que intenta resaltar. En el caso de esta parábola es: la palabra de Dios es la semilla. Se los vuelvo a repetir para que lo tengamos bien claro. La palabra de Dios es la semilla. Además, las palabras involucran al oyente
obligándolo a pensar por sí mismo y a posesionarse frente a lo que estaba escuchando. Por ejemplo, la parábola del sembrador nos obliga a preguntarnos, ¿qué tipo de tierra soy yo? Entonces San Marco recoge tres de estas parábolas que ilustran diferentes etapas del reino de Dios en relación a la palabra de Dios y la semilla. Las vamos a ver hoy. Vamos a ver la parábola del sembrador, que tiene la intención de mostrarnos cómo llega el reino de Dios a los corazones humanos. La palabra de Dios es sembrada durante un intervalo con diversos grados de éxito. Para mañana y pasado vamos a tener para mañana la parábola de la semilla que crece en el secreto. Y para pasado mañana la parábola de la semilla de mostaza, que nos muestra que aunque el comienzo del reino de Dios es significante, su final será sorprendente. Entonces, el tema principal de la parábola del sembrador es la necesidad no solo de escuchar el mensaje sobre el reino, sino el de responder a él con fe y producir fruto. Jesús enfatiza las parábolas con el estribillo: el que tenga oídos para oír, que oiga. La parábola del sembrador de hoy nos enseña a considerar la libertad y la capacidad de elegir o rechazar la palabra de Dios. La buena noticia es aceptada de diversas formas. Así, sin mayor compromiso, con superficialidad, con atención o con gran apertura y generosidad. Siempre debemos estar atentos a que el Señor siembre su palabra, pues Él espera nuestra respuesta. Escuchar la palabra de hoy en día, aunque Jesús contó esta parábola en especial referencia al rechazo de su mensaje por parte de los líderes que tenía Israel en ese momento, hoy tiene una enorme importancia para nosotros. El mismo mensaje que proclamó Jesús, la llegada del reino de Dios y la necesidad de arrepentirse y creer, es el mensaje que nuestra iglesia proclama también, y la gente responde a él de diversas maneras. Algunos nunca lo captan y Satanás se los arrebata con sus mentiras. Por ejemplo, como que Dios no existe, o que los placeres personales o la fama o la riqueza son el fin último de la vida, o que el éxito llega gracias al esfuerzo personal y a la confianza en uno mismo. Para otros, el mensaje suena bien y es acogido con entusiasmo, pero nunca llega a penetrar más allá de un nivel superficial de fe. Está basado en el sentimiento o en la herencia familiar, pero carece de raíces propias. Por eso para ellos, la iglesia es como un club social agradable de hacer amigos y reunirse con ellos. La esencial del cristianismo es ser una buena persona y ayudar a los demás, o apoyar a los valores patrióticos o a los de una agenda social conservadora. La idea del compromiso radical con el reino y su misión sigue siendo un concepto ajeno a ellos. Otros escuchan el mensaje e incluso están dentro de la comunidad de la fe, pero las distracciones del mundo, sus preocupaciones y sus riquezas hacen que su fe nunca conlleve una verdadera transformación. ¿Qué es lo que impide a la palabra de Dios producir todo ese fruto en nosotros? Pues las preocupaciones, la superficialidad, las tentaciones del ambiente. ¿Qué clase de campo somos para esa semilla que por parte de Dios es siempre eficaz y llena de fuerza? A veces la culpa puede ser de fuera, como piedras y espinas. A veces de nosotros mismos, porque somos mala tierra y no nos abrimos del todo nuestro corazón a la palabra de Dios, a la semilla que Él siembra, lleno de ilusión, que la siembra en nuestro campo.
Pero para otros, responde el mensaje, y perseveran hasta dar fruto. Dar fruto puede ser simplemente traer otros a Cristo, pero es mucho más que eso. Es un cambio de vida que trae consigo la transformación necesaria para compartir los valores que Dios da al mundo y desarrollar una mente semejante a la de Cristo. Cristo nos asegura que la semilla sí dará fruto, que a pesar de que este mundo nos parece terreno estéril, como por ejemplo la juventud de hoy, la sociedad distraída, la falta de vocaciones, los defectos que descubrimos en nuestra iglesia, Dios ha dado fuerza a su palabra y germinará contra todas las apariencias. No tenemos que perder la esperanza y la confianza en Dios. Claro, nosotros ponemos nuestra parte, no es cruzarnos de brazos y listo, pero es Él quien en definitiva hace fructificar el reino, no nosotros. Nosotros solo somos invitados a colaborar con Él, pero Él da la fuerza y Él es el que salva. Como dice el apóstol San Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. No podemos ser apóstoles desesperados, queriendo que ante nuestros trabajos que hacemos surjan de inmediato frutos esperados. Eso no depende de nosotros, sino de Dios. A nosotros solo nos corresponde estar atentos a la palabra de Dios y ser fieles en la transmisión de su evangelio, ya que Dios se encargará de que su obra de salvación se haga realidad en aquellos a quienes Él nos ha enviado. Vamos a hacer un propósito, ser tierra buena, que dé frutos, por nutrirse por la palabra de Dios. Y como tarea vamos a leer el Salmo 95. Tengamos un diálogo con Cristo hoy. Nos podemos preguntar, ¿cómo estoy anunciando la palabra de Dios con mi vida? ¿Cómo estoy respondiendo a lo que se ha sembrado en mi vida hasta hoy? Señor, no permitas que en mi vida se haya ahogado la semilla de la fe. Concédeme descubrir cuáles son esas piedras, esos espinos que le impiden crecer. Haz que me deshaga de todo lo que seca la tierra de mi alma y me impide dar frutos, frutos de oración, de apostolado, de caridad. Muchas gracias por su atención. Los espero mañana en otro pedacito de Gotitas de Sabiduría.